También luego me lo pueden pedir las personas que practican autohipnosis y que no están ahora participando, que van a entrar más tarde. Pero para mí es muy importante que podamos comprender que hay diferentes... estoy viendo a Roser fumando. Espera que estoy... Es muy divertida esta escena. Espera. No sé por qué aparece la foto de algunas personas en especial y no de otras. Pero bueno, voy a ir directamente a compartir pantalla y entonces voy a explicar desde ahí. Vale. Hay algo que es muy importante comprender, que es que el inconsciente es algo completamente difícil de explicar. Es una fuente de vida y de energía que es inconmensurable. Y si dijimos al principio que maneja 11 millones de unidades de información según algunos datos, hay otros datos que manejan otra información, pero también igual de grande, de magnánima, pues definir toda esa cantidad de vida, pues es realmente difícil porque lo estamos intentando hacer desde la mente consciente. Lo estamos intentando hacer desde una definición, desde la mente racional. Pero lo que sí podemos hacer es experimentar. Y cuando experimentamos esos estados profundos que se experimentan en los sueños, en el momento antes de soñar, a veces en algunas meditaciones se pueden experimentar estados de transición, estados en donde la mente está entrando en una frecuencia que es como diferente, que uno empieza, puede ser como a sentir que se marea o que pasan cosas que son diferentes, es porque el ciclaje neuronal está variando. Las neuronas están cambiando del ritmo cerebral beta, que es el ordinario, a un ritmo cerebral alfa o aún incluso más profundo. Entonces, esta variación de neuronas, que luego pues, lo vamos a mencionar rápidamente, porque eso lo trabajamos más en el taller, en el curso, es lo que hace que podamos acceder a una información más grande. Es como si desde la mente consciente podemos acceder a una información que vemos a través de unas gafas, a través de unos anteojos. A través de esas gafas vemos una parte de la información, que la recortamos y vemos eso. No tenemos acceso al resto de la información que está. Y como estábamos comentando antes con Carlos, que información suena algo muy frío, ¿no? Comentaba Carlos. Por eso quiero explicar de alguna manera que el inconsciente es toda la personalidad inconsciente. Es toda la parte que no solo uno tiene almacenada como información que viene de experiencias, sino que además es lo que uno siente, es la parte vívida, es la parte totalmente auténtica, es la parte que uno realmente es. Por eso, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa a menudo, el inconsciente me sorprende con los sueños, diciéndome cosas que yo pues no creía que era tan así. Yo conscientemente pensaba, no, esto yo lo tengo resuelto, y en los sueños pues resulta que no lo tengo resuelto, o que sale una información que yo no creía que era tan importante. Por eso es importante tener en cuenta que, en definitiva, el inconsciente es lo que uno realmente siente. Y además de lo que uno realmente siente, con todas las personalidades que sienten eso, la de los 2 años, la de los 2 y medio, la de los 3, la de los 5, la de el día el día que reprobé el examen, el día que no me regalaron un juguete, el día que me pegaron, el día que me enamoré por primera vez. Bueno, cualquier información que uno pueda tener de cualquier experiencia,
lo que hace es que a través de la percepción que uno tiene del mundo, se crea una identidad, según lo que uno ha experimentado. Entonces, muchas veces el inconsciente son esas sensaciones de la identidad que uno ha creado a través de las experiencias. Pero además están los recursos inconscientes, que como comentaba Carlos, el inconsciente también es la conexión con lo que está más allá del universo, o sea, más allá de uno mismo, digamos. Sería con el universo, o podemos llamarlo de cualquier manera, pero es algo que está más allá de nosotros. Puede ser que esté más allá de nuestra capacidad consciente o que esté más allá de aquella información que incluso utilizamos inconscientemente a diario. Porque hay información que si no la llamamos, si no la entrenamos, hay aspectos y capacidades que si no las entrenamos, es como si no estuvieran. Están latentes, pero no están desarrolladas. Es decir, es como si no estuvieran, porque si nunca las usamos, no van a acabar de existir, no van a acabar de manifestarse. Entonces, dentro del inconsciente está lo que está manifiesto y lo que no está manifiesto. Entonces, está la potencialidad. No solo está lo que hemos vivido, que puede ser muy bueno o muy malo, según nuestra percepción, sino que también está la potencialidad. Y eso ya abarca muchos aspectos, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante conectar con el inconsciente? Es justamente lo que estaba mencionando antes Carlos. Sinceramente, para mí conectar con el inconsciente, aunque no existe la panacea, es lo más parecido a una panacea. ¿Por qué? Porque si yo sé que mi inconsciente tiene la información o puede llegar a la información que yo necesito para resolver algo o para desarrollar algo que quiero desarrollar, pues el valor de esa conexión con el inconsciente es difícil de estimar, de ponerle una valoración concreta, porque realmente es tan maravillosa la capacidad de poder conectar con el inconsciente y vivir la experiencia, sobre todo, no solo de tener recursos para desarrollar capacidades o resolver obstáculos, conflictos, síntomas, sino además experimentar el alma, experimentar la vida que hay dentro de uno, desde un lugar que es desde dentro. Es la experiencia pura. Y eso es lo que se vive con las hipnosis. A través de la hipnosis y también a través de aprender a hacer hipnosis con uno mismo, es decir, auto-hipnosis, uno puede experimentar la vida desde dentro de uno mismo. Pero yo también me estaba preguntando, me estaba preguntando ¿por qué es tan importante resolver aquello que nos mortifica? ¿Y por qué me hago esta pregunta? En realidad me hago esta pregunta porque evidentemente cada uno tiene el libre albedrío de decidir si quiere resolver algo y en qué momento lo quiere resolver. Pero yo les voy a pasar al mail luego o mañana unos vídeos de personas que han resuelto cosas muy importantes, como por ejemplo Ana, que bueno, hoy no está presente, que ella tenía una depresión muy grande. Y yo entonces me pregunto, ¿no? Cuando alguien está sufriendo tanto, digo, ¿es importante resolverlo? ¿O se puede seguir arrastrando cuántos años más? Lo que me refiero es que tardamos mucho, en muchas ocasiones, de tomar una decisión firme, de hacer algo concreto y eficaz para dejar de sufrir en algún aspecto de la vida. Y eso es algo que yo creo que es parte de la naturaleza del ser humano hasta que dice basta. Voy a dejar de compartir pantalla porque sí, podemos compartirnos a nosotros un rato.
hasta que uno en un momento dice basta. Y yo me lo encuentro porque las personas cuando vienen a consulta en general vienen porque dicen basta, en general. Entonces, realmente me pregunto por qué es importante, qué es lo que hace que unas personas decidan decir basta y qué es lo que hace que en algún momento de la vida uno todavía no decida decir basta y qué es lo que hace que algunas personas no decidan nunca decir basta. Esa es una pregunta que dejo abierta. Yo me la pregunto, pues como terapeuta este es mi interés en las personas y me la pregunto realmente y pienso que a veces es porque hay miedo de enfrentar, a veces se piensa que entrar a resolver algo es más dañino que el problema que realmente hay, y lo digo porque son cosas que me dice la gente cuando está en consulta, o sea, me lo dicen. Ese miedo como a revolver, me estaban comentando el otro día, cuando el síntoma lleva toda su vida, o sea, un síntoma que le impide vivir a una persona lleva toda su vida, pero aún así tiene miedo a revolver. Piensa que tal vez igual es mejor sin revolver. Que la idea no es revolver, es ir a ordenar, no a revolver. Pero hay esta idea de que uno entra a revolver y entonces como que va a sacar más cosas oscuras de las que ya hay, en vez de pensar que igual va a sacar la luz que hay. Y entonces yo me pregunto ¿por qué? ¿No? ¿Qué otras más cosas hacen a que un ser humano decida tomar una acción o no? A veces es que se dice, tal vez es el momento, tal vez no lo es. También hay quien dice que el momento es cuando uno lo decide. Yo decido que este es el momento. ¿No? No sé qué piensan ustedes, pero es una pregunta que yo me hago constantemente porque me interesa. Hay una persona que también les pasaré el vídeo, por ejemplo, que vino a resolver su problema con la bulimia porque estaba embarazada. Entonces dijo, vale, hasta aquí. ¿No? Porque ahora sí que no puedo jugar más con esto. Y entonces lo resolvió. Pero claro, ¿cuáles son las motivaciones que hacen que una persona diga, vale, yo quiero que mi inconsciente brille más. Yo quiero dejarle tenerle miedo a mi inconsciente. Porque todavía me encuentro, y eso es parte de mi trabajo, con personas que siguen teniéndole miedo al inconsciente. Evidentemente hay muchas películas que no han hecho nada de favor ni al inconsciente ni a la hipnosis y hay muchas teorías y hay muchas versiones, pero yo me pregunto esto, me gustaría que ustedes se lo pregunten, si tienen algo que compartir, pues nos pueden ayudar a todos con la reflexión, porque a mí me interesa realmente saber qué es lo que hace que un ser humano mantenga un problema y qué es lo que hace que un ser humano decida resolverlo. Sí, Ruser, puedes hablar. Creo que estás con el micro abierto, sí. A ver, ¿me oyes ahora? He abierto a la luz, perdonad antes. Bueno, yo mi experiencia es deciros de que yo he sufrido mucho antes de tomar una decisión. Y he sufrido hasta que he dicho basta, precisamente lo que comentabas tú, ¿vale? En el momento de que he dicho basta, he sentido una liberación de ese sufrimiento. Y yo creo que mis decisiones no las tomaba en esas etapas, ¿vale? Por cobardía, porque sencillamente no quería dejar atrás ciertas cosas. En el momento de que mi mente consciente, de que mi parte inconsciente ha dicho a mi mente inconsciente, a mi mente consciente, oye, te tienes que decidir, deja de sufrir, porque estás llegando a un límite. En ese momento me he liberado, he tomado la decisión y he salido adelante. Yo, por ejemplo... Igual vamos a empezar a tocar un poquito las heridas del corazón, ¿no? Es verdad y es totalmente cierto, yo invito a las personas a encontrar su propósito de vida y a seguir en él y continuar en él hasta el final,
pero con los pies en la tierra siempre, porque luego hay personas que igual tienen justamente como conflicto inconsciente una dificultad en administrar las circunstancias terrenales, ¿no? Que son tan importantes como las que idealizamos nosotros en nuestros sueños. Entonces, esto por un lado. Luego, por el otro lado, ¿qué pasa cuando las cosas no son como nosotros queremos? Y esto tiene que ver con las heridas del corazón. Porque hay cosas que nosotros podemos decidir. Y hay cosas que no podemos decidir. Entre comillas, si habláramos de un grado espiritual mayor, hay quien dice, yo me incluyo, pero ya desde el trabajo del Reiki, que hay una parte nuestra que igual sí decide, ¿no? Pero no es una parte para nada consciente, incluso puede que hasta que no sea completamente ni siquiera la parte inconsciente. Lo importante es que a veces en nuestras experiencias de vida nos encontramos con situaciones en donde el sufrimiento viene de que no estamos experimentando aquello que deseamos experimentar. Entonces, ¿qué pasa? Esas circunstancias van quedando tapadas, y estoy hablando de las primigenias, de las originales, y luego nos encontramos, salimos a la vida cotidiana y tenemos una discusión con un amigo, y tenemos una conversación con un jefe, o lo que sea, o una pareja, o el verdulero, y nos encontramos con que esa herida vuelve a salir, pero no, esa no es esa conversación, no es esa discusión, sino es eso interior. Ahí está, entrando alguien a la sala y hay eco. Vale, ahora sí. Entonces, a veces es tan importante son las... A ver quién más está entrando, porque... Ana, vale. Entonces, las dos cosas son igual de importantes. Tanto el seguir el deseo, es fundamental escuchar el impulso del inconsciente, como resolver aquello que no hemos podido concretar por algún motivo ajeno a nuestra voluntad en principio, o tal vez en algún momento en que no hemos sabido tomar una decisión. ¿Quién no se ha quedado lamentándose toda su vida de que no ha tomado una decisión en algún momento? ¿A alguien no le pasó esto? Que hubo un momento en el cual no estuvo yendo al pasado y se hubiera dicho y se hubiera hecho, y ahora entonces, ¿no? Son fenómenos que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, ya hemos empezado a hablar un poco del inconsciente, ahora hemos empezado a tocar un poco el tema de las heridas del corazón. Voy a hablar un poquito de la hipnosis, pero voy a hablar rápido, voy a compartir pantalla nuevamente. Esta es una pregunta relacionada con la anterior. Y antes de ir a la autohipnosis, hablemos sobre el trance y la expansión de los sentidos. Voy a hablar muy poquito porque queremos hacer ejercicios, pero básicamente, ¿qué es la hipnosis? ¿Vale? La hipnosis es una forma de comunicación totalmente natural con el inconsciente. Esta es la hipnosis definida como hipnosis natural o hipnosis ericksoniana o hipnosis naturalista. ¿Por qué? Porque este tipo de hipnosis, cuyo precursor fue aquí en Occidente Milton Erickson, entiende que todo ser humano puede entrar en contacto con su inconsciente, porque simplemente todo ser humano tiene un inconsciente al cual entrar en contacto. Y tenemos las condiciones naturales para establecer ese contacto.
¿Cómo se explica que esto sea posible? Y esto, pues, yo lo he experimentado en talleres. Hubo una época en el 2012 que los hacía cada 2 semanas, incluso las introducciones a la hipnosis. O sea que he hecho talleres con muchísimas personas en todos estos años y todas las personas han conectado con su inconsciente y han entrado en este, y voy a entrecomillar, estados de trance, que quiere decir transición neuronal, quiere decir entrada. ¿Por qué? Porque las personas tienen la capacidad natural de entrar en estos estados. Esto es lo que le comentaba antes, lo vamos a ver muy rápido. Básicamente, nuestro sistema neuronal no es un encefalograma plano. Nosotros, como nos enfrentamos a la vida constantemente, que es impermanente, intentamos mantener la vida bajo un control. Hay quien más, hay quien menos, todos tenemos nuestras tendencias, pero básicamente eso es algo que le ocurre al ser humano por naturaleza. ¿Por qué? Porque no somos animales, no somos un árbol. El árbol y el animal no tienen la necesidad de querer controlar nada porque simplemente tienen un instinto que le dicen lo que tiene que hacer, lo hacen y están conectados con su propia naturaleza. Nosotros no, tenemos un trabajo mayor, tenemos que aprender a conectar. Porque podemos estar sin estar conectados, ni con nuestra vida, ni con nuestro interior, ni con nuestras decisiones, y por supuesto, podemos no estar conectados con nuestro inconsciente. Entonces, nuestro sistema cerebral realiza unas transiciones neuronales desde beta, pasando por alfa, teta y delta. Esto quiere decir que nuestro estado de conciencia se va expandiendo, va cambiando. Y a medida que se va expandiendo y va cambiando, es cuando tenemos acceso a los estados profundos o llamados estados elevados de conciencia. Esto es algo totalmente orgánico y totalmente natural. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Y vamos a una de las definiciones de Milton Erickson que yo utilizo en todos los talleres, en donde enseño autohipnosis. ¿Y por qué la utilizo en todos los talleres? Porque lo más difícil que hay para una persona es entender esto, que dice Milton Erickson, que ustedes ahora lo están leyendo. El consciente nunca puede tener la certeza de lo que está experimentando, pero puede aprender a interactuar de forma constructiva con cualquier modo alterado de conciencia. ¿Qué quiere decir y por qué para mí es tan importante esta frase? Porque nuestra mente consciente siempre va a estar intentando definir todo lo que nos está pasando, encasillarlo, ponerlo en un cajón, ponerlo en un nombre, medirlo, compararlo y sacar una conclusión. Cuando nuestra mente consciente está haciendo eso, ¿qué pasa? Estamos fuera de contacto. Cuando estamos experimentando y nuestra mente consciente acepta que no entiende lo que está pasando, pero está pasando, es cuando estamos conectados con el inconsciente. Entonces,